Bueno, buenas tardes. Vamos a dar inicio a este conversatorio titulado La línea de educación artística a 20 años de su fundación. Antes que nada agradecemos a la Universidad Pedagógica Nacional y al Centro Nacional de las Artes por acoger este evento, y particularmente a la Dirección de Desarrollo Académico y a la Subdirección de Planeación del CENART, que sin su apoyo y respaldo no hubiera sido posible esta conmemoración. Voy a presentar a la mesa, al panel que nos acompaña. De mi lado izquierdo está la doctora Alejandra Ferreiro, bailarina, pedagoga, está formada en Ciencias Sociales y está adscrita al CENI Danza José Limón, y es nuestra maestra de danza. Vale, bienvenida. Del otro lado de la mesa voy a empezar con Almadea, la doctora Almadea, que es pedagoga, antropóloga física. Ella forma parte del cuerpo docente por parte o de la institución de la UPN y imparte algunos de los seminarios del tronco básico, y en esta generación que está transcurriendo es la maestra titular de Introducción al Campo. Luego tenemos a María Rivera. María Rivera es doctora, se acaba de doctorar en el DIE del CIMBESTAF, pedagoga, es egresada de la línea de la sexta generación, y el objeto de estudio de su investigación desemboca en el estudio de las prácticas que llevamos a cabo el cuerpo docente en los seminarios especializados. Por esa razón también está en la mesa para compartirnos algunas reflexiones que vio en su trabajo de campo. Después tenemos a la doctora Almeréndira Ochoa Colunga. Está formada en psicología educativa, en educación musical, también es adscrita a la UPN y es nuestra maestra de música. Y finalmente está el maestro David Ortega Camarillo, de formación teatral, también egresado de la línea de educación artística en la tercera generación. Desde la cuarta, a finales de la cuarta, se integró como docente, es el maestro al frente de la disciplina teatral. Y estoy yo, doctor Francisco González, formado en artes visuales, estudios latinoamericanos. Actualmente soy el responsable de la línea de educación artística ante el Consejo Interno de la Maestría. Se me olvidaba comentar que Almeréndira, David son egresados de la línea. Alejandra se integró como docente en la segunda generación, Almadea desde la primera, María es egresada de la sexta, Almeréndira es egresada de la primera, David referí que es de la tercera, y yo me integré a finales de la cuarta generación. Les voy a explicar un poco la dinámica de la mesa. Vamos a compartir algunas ideas alrededor de este tránsito que ha tenido la historia de la línea de educación artística. Vamos a tener entre 8 y 10 minutos para compartir algunas reflexiones. Posterior voy a abrir la voz a la mesa para que se pueda completar e integrar alguna otra idea sobre esa temática. Y hacia el cierre vamos a dar la voz a quienes nos escuchan, nos acompañan. Y la idea es hacer este momento reflexivo, pero también festivo por estos 20 años que estamos cumpliendo. Pues Almadea nos va a compartir algunas notas introductorias para hablar sobre el origen, la génesis de la línea de educación artística. Alma, te doy la palabra. Ok, gracias. Bueno, voy a ser muy breve, nada más como para dar un poquito de contexto a lo que viene después, porque además ya en la inauguración Rosa María habló del inicio de la línea. En 2002
se firmó en julio de 2002, se firmó un convenio entre la Universidad Pedagógica Nacional y el Centro Nacional de las Artes para abrir la línea de educación artística y que se incorporara a la maestría en desarrollo educativo que impartía la universidad desde 1996. Y para cuando se firmó el convenio ya había como más de un año de trabajo para armar, estructurar el programa de la línea. Y entonces en agosto de ese mismo año comenzó la primera generación, la de 2002, que fue la que en donde cursó Almeréndira. Y en ese primer momento se tenía la idea de invitar a artistas que tuvieran una trayectoria, una muy buena trayectoria, que estuvieran activos como artistas y pues sí, la idea era que desde la práctica de las artes se podía aportar muchísimo a lo educativo. Y así funcionó la primera generación, fue la generación más grande, tuvo 18 estudiantes, sí, ¿verdad? 18. Y bueno, pasó toda la generación, hubo dificultades, tropiezos, en ese primer momento, digamos, trabajar de una manera interinstitucional siempre genera ciertas tensiones, pero en ese primer momento era más difícil, como que no se tenía muy claro cómo integrar las artes con lo educativo. Se tenía la sensación de que iban como por diferentes caminos y fue difícil. Esa primera generación fue difícil. Bueno, no me voy a acordar muy bien de todos, pero por parte de la pedagógica estaba Laura Regil, Rubén Castillo, creo que Mónica Lozano, y por parte del CENAR, como artistas, estaban Cecilia Lugo, de danza, María Moret, de teatro, Patricia Arenas, de música, y Carlos Cañedo, de artes visuales. Al finalizar esa generación, ocurrió que, el planteamiento de estar en el PNPC, en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT, obligó a hacer ciertos replanteamientos, porque en la primera generación en realidad, y antes, en la maestría, como que no se tenía no se daba mucho énfasis a la graduación, a la titulación, como que importaba traer a los maestros, que los maestros tomaran la maestría, que es una maestría profesionalizante, y formarlos, profundizar en su formación. No nos importaba mucho la graduación, pero cuando se entra al PNPC, entonces cambian los criterios, y ese cambio de criterios obligó a una refundación de la línea, y entonces en la segunda generación, los artistas que estaban en la primera, tuvieron que salir del programa, igual que algunas de los integrantes por parte de la Universidad Pedagógica. Y entonces en la segunda generación fue cuando entraron personas que son artistas, pero que tienen un perfil más académico, que tienen grados académicos, y que entonces tenían como una formación más pertinente para impulsar la escritura de las tesis, y que los porcentajes de graduación se incrementaran. Y fue cuando comenzó esta segunda, digamos, fue como volver a iniciar de alguna manera con esta nueva personal académico, y pues sí, eso. Y en esa segunda generación fue cuando entró Alejandra, Hilda Islas, Carlos Cañedo permaneció, que él estaba haciendo una maestría, y entró José Antonio Robles Caero como músico, y Victoria Morton, que había participado desde el diseño de la propuesta y en la primera generación, tomó la asignatura de teatro durante algunas generaciones hasta que se incorporó David. ¿Y qué más? Y bueno, toda esa primera parte lo que caracterizó es que había la idea de que había que alfabetizar desde la segunda generación, como impulsar una alfabetización de los maestros de educación básica, alfabetización en los distintos lenguajes de las artes. Y así se trabajó. Había un seminario de teatro, uno de música, uno de artes visuales y uno de danza. Y así se trabajó la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta generación. Y en ese momento surgió la necesidad, por varias razones, de replantear cómo estaba estructurado el programa de la línea, y entonces fue cuando se hizo la propuesta interdisciplinaria, más o menos ya con los mismos profesores. Carlos Cañedo ya se fue, como dices, en la cuarta, que fue cuando entró Francisco, que se fue a trabajar a Guanajuato, y pues se incorporó David.
Y no me acuerdo cuándo te incorporaste, ¿tú en 2010? No, en 2014. ¿2014? Sí, justo cuando iba saliendo la generación de María. De María, que tú ya entraste con la propuesta interdisciplinaria. Así es. Ok. Sí, así es. Y pues bueno, como que ese es como el arranque, ¿no? Hasta ahí. Gracias, Alma. No sé si alguien de la mesa, Ale, David o que quieran Pues nada más aportar. que cuando teníamos los seminarios disciplinares, teníamos la posibilidad de utilizar el tiempo del seminario de temas selectos para agrandar, digamos, la carga horaria, ¿no? Entonces dábamos, o eran 2 seminarios de cada disciplina, ¿no? Los que se tomaban. Bueno, me olvidé decir algo muy importante, perdón, que fue que al inicio, porque pues, son los fundadores de la línea, trabajaban Rosa María Torres, Victoria Morton, José Luis Hernández y María Eugenia Chávez. Y ellos fueron los que impulsaron que se hiciera el convenio y que se iniciara con esto. Y después, cuando se fueron José Luis y Maru, entró Cristina Barragán, que también ha sido una gran impulsora del proyecto. Esa es su duda. En las primeras generaciones, en la primera y la segunda, ¿eran la mayoría maestros de educación básica Sí. o también siempre fue como...? No, sí eran la mayoría maestros de educación básica, aunque entramos algunos con perfiles en artes, porque había, por ejemplo, Sergio Domínguez, es un artista visual. Ajá. Bueno, ellos saben el área de música. Rubén Herrera, me parece que se llama, si no mal recuerdo. Sí, Herrera. Sí, ¿verdad? Él es de teatro y él estaba trabajando aquí en esta institución, en teatro, y Marcela Correa era de danza, de los talleres de la UNAM, taller coreográfico de la UNAM. Entonces solamente éramos nosotros 4 como los artistas, ¿no? Que de alguna manera teníamos también este enfoque hacia la educación, porque trabajábamos en diferentes niveles, y los demás eran profesores normalistas o profesores de grupo que habían tenido ciertas experiencias en arte, ¿no? Por ejemplo, a Inés, si no me equivoco, Inés, se me va el apellido de ella estuvo un rato en el conservatorio y luego regresó a Laura en preescolar, entonces tenía como bases sonoras, musicales, y trabajaba en preescolar. De hecho, creo que su tesis se dirigió por ahí. Sí. Y así otros profesores, ¿no? Raimundo era de danza folclórica. Erika, por ejemplo, ella estaba como en supervisión de zonas, estaba en una escuela, pero había tenido como una formación artística muy sui generis, ¿no? Entonces, de repente en talleres literarios, de repente ella es psicóloga. Ella es psicóloga y trabajaba mucho en sector, por acá por Barranca del Muerto y todas estas áreas. Y entonces, pues bueno, era como, tenemos este contacto, ¿no? con las artes de alguna manera, y ponían en juego esos elementos. Pero sí fue como... Pero eso es parte de lo que ha cambiado mucho el perfil. Sí. Pero la idea con que ingresamos, y justamente las formas en las que realizábamos la tesis, tenía que ver con educación. O sea, eso fue importante, ¿no? Teníamos que aterrizar en educación. Eso era vital. Y el énfasis que hasta ahorita sigues en educación básica. Así es. Entonces, como recapitulando, podemos hablar que las 5 primeras generaciones están organizadas de manera disciplinar. A partir de la 6ª hay la necesidad de hacer una reestructuración por trabajo con los tiempos, pero también por algunas recomendaciones de CONACYT, dado que pertenecemos al Programa Nacional de Becas de Posgrado. Y esta reestructuración pretendió apegarnos también a las propuestas metodológicas que desde la institución Centro Nacional de las Artes ya estaban puestas en otros programas. Entonces fue ahí el planteamiento de pensar cómo integrarnos en duplas docentes para trabajar las disciplinas artísticas. En ese sentido, bueno, esta forma de estructurar un nuevo programa en torno a la formación, y le voy a dar la palabra a Ale que nos comparta algunas de las ideas que se pueden resaltar. Bueno, como yo soy la rollera de la familia, traje una presentación para hacerlo más concreta posible.
Pues voy a repetir algunos de los asuntos que ya se plantearon. Me voy a retirar un poco de ustedes. Sí, adelante, Ale. ¿Puedes pasar? Gracias. Aquí está, perfecto, gracias. Teníamos, cuando yo me integré a la propuesta interdisciplinaria, José Luis Hernández nos invitó a Hilda y a mí, nos platicó que si bien era una propuesta interdisciplinaria, de hecho se tomaban los elementos de la idea interdisciplinaria del CENART, se pensaba que la formación, o sea que para poder impartir o para poder generar proyectos interdisciplinarios era necesaria la disciplina. Por lo tanto, esto era un asunto fundamental, dar las diferentes disciplinas artísticas a partir de la disciplina. Así se formaron las 5 primeras generaciones. Los 2 primeros seminarios y un seminario de temas selectos se impartían las 4 disciplinas, y el tercero se destinaba a explorar la interdisciplina enfocada en la elaboración de propuestas de enseñanza o de materiales didácticos. Diríamos que en las 2 primeras, desde la primera generación, la primera, la segunda y la tercera, de repente me voy a poner esto, ya se planteaba un poco como tener los elementos mínimos. Cada disciplina artística, cada maestro fue planteando sus propias ideas sobre qué eran los elementos. Ya hablábamos un poco de la alfabetización, pero en realidad fue a final de la tercera generación cuando nos sentamos a discutir qué era esto de la alfabetización artística. Y en las artes, pensamos que atrapaba este concepto los esfuerzos de visibilizar los elementos mínimos de cada disciplina, que podría servir para generar propuestas de enseñanza y materiales didácticos con la perspectiva interdisciplinaria. O sea, seguíamos pensando en que había un seminario en el cual ellos generarían la interdisciplina. Luego, este concepto posibilitaba el ejercicio de la docencia en educación básica, así como en otros espacios de iniciación artística, lo cual subrayaba el enfoque. Si bien es cierto que había artistas, en realidad estábamos enfocados hacia la escuela básica, y diríamos que seguimos teniendo un importante, intención de atender los problemas de la escuela básica, pero también empezamos a vislumbrar elementos para la iniciación artística en otros espacios, no necesariamente la escuela básica. Este concepto permitía la articulación de las nociones teóricas fundamentales de la línea, la de experiencia estética, experiencia artística y experiencia educativa, y otro elemento que era muy importante para todos los profesores era que buscábamos metodologías con accesibilidad didáctica. La mayor parte de nuestros estudiantes eran profesores generalistas. No tenían elementos previos más que ciertos talleres que tomaban o se habían acercado de manera informal a las artes. Entonces era importante que tuvieran estos elementos. El propósito era atender la educación artística en la escuela básica. Se trata de no pensar en el dominio de los lenguajes, ni de las técnicas, ni de formar artistas. Esto también es una como norma de la línea. Aproximar a los niños, y aquí tal vez de niños y jóvenes, a una comprensión inicial del lenguaje de las artes. Una alfabetización no solo para la apreciación y la producción de obras sencillas, sino para la adquisición de nuevas aptitudes y disposiciones hacia el arte. Por eso, esto era lo que contenía el concepto de alfabetización. Se pretendía que tuviéramos una visión, ahorita lo voy a plantear más, cercana a lo que puede ser la alfabetización de adultos, en donde hay, un acercamiento a la lectura y a la escritura, pero no desde, lo que hacen en la escuela, sino, acercarlos con esos elementos, pero que están culturalmente marcados ya. Había 3 preguntas básicas que respondíamos. ¿Cuáles son los elementos mínimos de cada una de las artes de los que se deberían apropiar los maestros? ¿Cuáles son las vías más adecuadas para alfabetizar a los maestros? ¿Y qué elementos brindar a los profesores para que ellos puedan a su vez alfabetizar a los niños? O sea, estábamos pensando en
la formación de o sea, eran formadores, lo que le llaman ahora formación de formadores. Pensábamos la alfabetización como lectura y escritura vinculada a la apreciación y expresión. Hacíamos una especie como de metáfora. Nos preguntamos cómo iniciar a la lectura y a la escritura del arte, considerando un abecedario mínimo que permitiera hacer una lectura de las obras artísticas a la vez que expresar y comunicar ideas, emociones, sensaciones. Asociamos la lectura con la posibilidad de que emerjan experiencias estéticas al apreciar objetos que asumen un valor estético, y la escritura con el proceso expresivo mediante el cual se experimenta la emoción de crear y comunicarse, restando importancia a la calidad, etcétera, ¿no? O valor del producto para resaltar la calidad y valor de la experiencia. Esto es un asunto importante que ahorita subrayaré. Se trataba de generar en el proceso experiencias educativas que estuvieran ancladas en experiencias estéticas y artísticas. También hay momentos en que se vive la experiencia de comunicación, o sea, además de estas dos, la experiencia de comunicación. No sé si recuerden la idea, yo digo aquí recuerden, ¿verdad? Ayaus, pues, tenemos estos diferentes momentos en los cuales está justamente la perspectiva estética, la perspectiva de expresión y la perspectiva de comunicarse con los otros, que también es un asunto muy importante por el tipo de trabajo. Aquí lo subrayo porque buscábamos no solamente que la experiencia fuera estética y artística de manera individual, sino que hubiese una articulación con lo colectivo, con los otros, con nosotros, etcétera. Y nos llama mucho la atención un concepto que es de Maxine Greene, ahí no lo puse, que es de las oportunidades para la sincronización, que es bailar en grupo, tocar en grupo y expresarse en grupo. Este es un asunto importante. Aquí me parece importante señalarlo porque ya estaban marcados los momentos metodológicos. Actualmente en la propuesta interdisciplinaria manejamos exploración, experimentación y composición. Sin embargo, aquí en este momento lo llamábamos sensibilización, pensando en una relación intensiva con los elementos mínimos de cada lenguaje artístico, pensando en este momento en el cual se sensibiliza a través de la exploración. Después lo dejamos como un proceso de exploración. El de apreciación, que diríamos está inmerso en los diferentes momentos del proceso. Aquí ya no es en la nueva propuesta no es un momento, sino que está articulado con la exploración, la experimentación y la composición. Aquí sí le dábamos un momento. Y el momento de expresión, creación de los estudiantes. Si ustedes se fijan, esto tiene que ver con lo que los programas de la propuesta 2000, de los planes de estudio 2004, 2006 y 2009, y después la 2011. Eso está, diríamos que, reflejado en este modo de trabajar que empezábamos ya a articular claramente. Otro asunto que para nosotros es fundamental es que no se trata de crear una obra, sino de destacar el proceso, de generar experiencias. Básicamente eso es lo que se fue configurando en la tercera generación. Cuando llegamos al momento de tener que renunciar a nuestras bonitas propuestas de enseñanza de la disciplina, que ya todos habíamos configurado de una manera bastante definida para que se pudieran apropiar de ella, estos momentos, estos conceptos fueron los que nos anclaron para poder generar la propuesta interdisciplinaria, de la cual, bueno, pues ahorita van a hablar. Ya. Gracias, Ale. Entonces, a partir de la sexta empezamos a operar con este programa interdisciplinario. De hecho, María y su generación fueron los primeros que vivieron este tipo de cambio en el programa y la forma de articular. Almeréndira, María, cuando estaba la generación de María, no tuvimos maestra de música, o desmiénteme.
Sí, no había maestro de música y Almerendira se integra al final de esta generación. Y bueno, nos gustaría escuchar un poco tu apreciación en torno a, tú vienes de la primera, bueno, lo que nos planteó Almadea un poco cómo se mueve. Permíteme un momentito antes de ir ahí, porque yo creo que hay que decir que además de los cambios que ha habido en lo conceptual y en la manera de ir pensando el asunto, una cosa que ha pasado todo el tiempo es esta como reconfiguración del equipo, porque así como salió José Luis y Maru, y salieron algunas personas de la UPN, por ejemplo, en otro momento que no mencioné a José Antonio Serrano, también por cuestiones institucionales de CONACYT y eso, él también tuvo que salir de la línea, y entonces como que ha habido también un proceso de entradas y salidas del equipo, que se ha tenido que ir reconfigurando en distintos momentos. También en algún momento estuvo Mayra Ibarra, que impulsó mucho, por ejemplo, el segundo libro que escribimos y que tampoco ya está, y luego entra Norma. Entonces, como que ha habido una serie de reconfiguraciones, tanto por parte de los que trabajamos en la Universidad Pedagógica como por parte de quienes han participado por el CENART. Y eso también de alguna manera ha marcado, como que ha dejado huella en cómo se ha ido configurando la línea, y junto con eso, no quiero decir que sea como causal, pero han estado las reconfiguraciones de cómo se ha ido pensando que tenemos que hacer la formación. Sí, ya, perdón. Gracias, Alma, no, está bien que nos des este tipo de datos y que son relevantes también para comprender el desarrollo y el trayecto que ha tenido la línea. Entonces, retomando, Almerendira se integra como docente, pero ya en una mirada interdisciplinaria, es decir, fue alumna de manera disciplinar, y cuando es docente y tiene que impartir, se enfrenta a la interdisciplina. Entonces, compártenos un poco cómo lo miras, cómo fue. Bueno, es muy interesante, para mí fue muy interesante porque yo sufrí un proceso, porque así fue, en el sentido que cuando yo ingreso, somos muchos en la generación, efectivamente éramos 18 personas, lo que implicaba un trabajo realmente muy fuerte, ¿no? Por parte del grupo académico que conformaba en ese momento la maestría, y que yo creo que si bien fue un gran acierto abrir una línea porque despertó muchísima, no sé cuánta gente recibieron dentro de la convocatoria, eso sí, no lo conozco, pero sí sé que hubo como mucha gente implicada en el proceso de selección, y que justo el proceso de selección marcó como una ruta, ¿no? De los perfiles, fue como una primera aproximación a lo que teníamos que hacer, porque justamente con los que nos integramos creo que fuimos complementando el trabajo justamente con nuestros profesores. Entonces, creo que de los grandes retos que se tuvo en esa primera generación era que se trabajaba disciplinarmente, ¿no? Entonces, pues bueno, el problema de las artes siempre ha sido ese asunto de lo disciplinar, ¿no? Trabajar en la escuela y querer hacer, no sé, un coro, o querer hacer un conjunto de danza en específico, o querer hacer cierto tipo de obras donde se le da muchísimo más peso a la técnica y muchísimo más peso a todos estos aspectos, pues, que están alrededor del arte. Y entonces cuando llegamos aquí, pues la idea del CENART pues nos rompió nuestro esquema, ¿no? Empezamos a rompernos el esquema justamente porque era como otra forma de acercar, si era lo disciplinario, estaba puesto en juego, y había muchas tensiones al interior, ¿no? Para saber qué ruta tomar, qué ruta agarrar, cómo hacer que esta forma del arte en la escuela pudiera cambiarse y pudiera tener como otra perspectiva, ¿no? Entonces, bueno, sí, a mí me tocan los seminarios. Bueno, yo vengo de música, entonces pasamos por un seminario de música que por supuesto tuvimos pues muchas dificultades, porque la persona que nos impartía música pues lo impartía desde la disciplina, entonces había que solfear, había que cantar, había que hacer muchas cosas, y de repente los que estábamos ahí decíamos, bueno, es que se tiene que romper este esquema, entonces ahí empezaron como un juego de tensiones que bueno, luego lo fuimos disipando cuando entramos a teatro, ¿no? Porque me acuerdo que fue primero música, luego fue teatro, entonces era como irnos a los extremos, ¿no? Entonces lo disciplinar, lo técnico, el cantar, y de repente es como la expresión y todo ese tipo de cosas. Luego tuvimos el cuerpo, a mí me tocó Cecilia Lugo para trabajar danza, y pues fue otra forma
también de acercamiento que nos confrontó mucho a las maneras en cómo los que estábamos ahí nos dedicábamos a esto, pues lo podíamos interpretar, ¿no? Por ejemplo, los de danza decían, bueno, pues ¿y dónde están los pasos para poder hacer todo esto, ¿no? Y era como romper siempre el esquema de cómo se trabajaba en las escuelas, y también la disparidad, porque nosotros, igual que las generaciones actuales, veíamos la fractura entre lo que se planteaba en la UPN, con todos los seminarios, ¿no? Con todos los contenidos, con todas las exposiciones, con la carga de lecturas, y pues el trabajo en escritorio, básicamente, y de repente llegar al Centro Nacional de las Artes, donde te quitan los zapatos, donde tienes que hacer otra serie de cosas que, bueno, hacían que tuviéramos como equilibrios, desequilibrios, porque todavía no encontrábamos como estas líneas. Y creo que desde ahí empezó, me parece, tanto en el grupo que estábamos formando la generación como en los docentes, esta necesidad de romper, ¿no? Porque siempre había como esa línea de discusión en las reuniones. Cuando nos juntaban a hacer las evaluaciones de cada seminario, era como, es que necesitamos romper las formas en cómo seguimos enseñando, ¿no? Desde esa primera generación. Y bueno, pues yo termino la maestría y empiezo a tener contacto con algunos de mis compañeros, luego lo pierdo, pues obviamente por las razones del trabajo, y después de un tiempo me encuentro con que la maestría en específico lanza una convocatoria y solicitaba profesor de música. Habíamos tenido, yo en mi primera generación estuvimos con la maestra Patricia Arenas, pero a mí me lee mi trabajo el maestro Caero. Entonces, yo a través de la lectura de mi trabajo de tesis, conozco al maestro Caero, y en algún momento llegué a alguna de las clases de música aquí, pero todavía seguía la línea, bueno, ya era más abierto el trabajo musical, pero aún era un trabajo disciplinario. En 2013 se abre la convocatoria y pues yo concurso. Habíamos tres profesores en esa convocatoria, y pues yo me quedo, ¿no? Me seleccionan y me quedo. Y justo es cuando me toca trabajar en una clase muestra con la generación de María, y de alguna manera empiezo yo a implementarme, y lo primero que viene conmigo es el rompimiento de las formas. Fue caótico en las primeras sesiones, porque caótico en el sentido que era observar como ser parte, juez y parte, vaya, de un trabajo que de entrada a mí me atrapó muchísimo. Yo recuerdo que una de mis primeras aproximaciones justo fue un trabajo de Alejandra y de David. Entonces yo decía, pero ¿qué está sucediendo, no? ¿Qué están haciendo? O sea, ¿cómo? Y este rompimiento fue todavía más fuerte cuando a mí me toca trabajar disciplinariamente con cada uno de ellos, ¿no? Porque entonces era volver a reestructurar, solamente que más rápido, el trabajo de interdisciplina, y poder entender hacia dónde iban estos lenguajes que menciona Alejandra, ¿no? Este asunto de poner el énfasis en el rompimiento de las formas para encontrar otras rutas de trabajo y de apreciación del trabajo artístico, en esta necesidad de, ok, no formamos artistas, ok, pero tampoco aquí nos venimos a especializar en las artes, ¿no? Porque mucha de la idea cuando yo fui alumna era que decíamos, es que ahora vamos a poder especializarnos para ser maestro de música, ahora vamos a especializarnos para ser maestro de danza, ¿no? Y entonces uno supondría que es como una especie de espacio de maestría en donde te vas a habilitar para... Y lo que encontrábamos aquí era que no era del todo la línea hacia ser un maestro especializado en algo, ¿no? Y creo que cuando yo regreso acá y me encuentro con estas formas de encontrarnos con el arte desde la parte docente, pues vuelvo a resignificar y empiezo a resignificar muchas cosas con respecto a cómo miro las artes, a cómo se integran las artes en mi quehacer cotidiano, a las maneras en cómo la música, que es uno de los espacios quizá más rígidos de la enseñanza, podían convivir con formas visuales, con formas de texto, con formas literarias, con el movimiento. Y para mí creo que fue difícil de repente esta entrada. Muy disfrutable, yo aprendía junto con los alumnos siempre, ¿no?
y me empezaba como a lanzar a hacer como las formas, y ustedes recordarán que mis primeras aproximaciones era observar, o sea, yo me quedaba mucho observando qué hacían los otros colegas y de qué manera me integraban, y poco a poco fue encontrarme en esta dupla, porque también esa es la otra parte, ¿no? La gente que viene de una disciplina y que de repente quiere integrarse a otros, tiene que aprender a encontrar en el otro los puntos de anclaje, y eso era el reto. El anclaje con el cuerpo, el anclaje con lo visual, y el anclaje, era muy interesante trabajar con David, porque era un anclaje con todo, con la voz, con el movimiento, con la forma, con la expresión, con los textos, jugar muchísimo con los textos. Entonces eran como estas dimensiones, ¿no? de cómo encontrarnos, de cómo poder acomodarnos. Y eso también se dimensionó mucho conmigo, porque después de haber sido aceptada aquí, yo soy aceptada como concurso en unos exámenes de oposición que la Universidad Pedagógica Nacional lanza en 2013 con 80 plazas, y yo resulto ganadora de una plaza. Entonces me pasa lo mismo que los estudiantes que están disfrutando muchísimo aquí, y llego a la UPN y viene toda la parte académica, ¿no? Toda la parte de trabajar en un cuerpo académico, así investigación, a clases, difusión. Entonces yo lo vivía, yo recuerdo muy bien la generación 14-16 para mí fue muy compleja, porque fue adaptarme a la Pedagógica Nacional con toda la carga que significa la UPN, y también el entendimiento, porque yo recuerdo mucho que cuando el rector me dijo, ¡ay, usted fue quien ganó una plaza, muchas felicidades! ¿Y qué es usted? Digo, bueno, pues yo soy educador musical. Me dice, ¿cómo? ¿Qué es un músico en la universidad? ¿No? Le digo, pues bueno, hace muchas cosas, ¿no? Un músico en la universidad tiene que hacer muchísimas cosas, y es algo muy importante. Provocaste, ¿no? porque podías haber dicho que era psicóloga. ¿Verdad? Yo también, sí lo provoqué. Sí lo provoqué. Bueno, también estudié psicología. Ah, bueno, por eso está usted ahí. Así estudió, casi. Ah, sí. ¿No? Y entonces era un rompimiento. Yo recuerdo mucho mis primeras interacciones con mi área académica. ¿Quién era Tenoch? Tenoch fue el que si recordarán, en 2014 se hizo una comida de las pocas, que fue en el patio de la universidad, sí. Y ahí era para recibir a los que habíamos ganado el concurso de oposición, y entonces pues a mí me desconocían, porque yo cursé la maestría en 2002 y jamás pensé ganar una plaza de tiempo completo en la Pedagógica Nacional, y menos pensé abrir campo, porque ahora lo veo así, abrir un campo en donde el arte esté presente en una carrera tan compleja como es psicología educativa. Y es compleja porque es muy dura, ¿no? O sea, porque hay gente que dice aquí solamente lo observable, lo medible, lo cuantificable, y de repente llegar con propuestas en donde pues no es lo observable, no es lo medible, no es lo cuantificable, y son otras miradas y otras expectativas, bueno, rompe los esquemas, ¿no? Rompe mucho los esquemas. Entonces creo que no solamente se ha direccionado mi participación aquí, sino también ha sido al interior de la Pedagógica Nacional, también he podido comprender algunas de las posturas de la UPN, porque yo cuando teníamos las juntas, yo decía, ¿por qué dicen que la UPN es muy dura con nosotros? O sea, yo no me cabía los primeros momentos, o sea, ¿por qué dicen que es tan dura? ¿No? ¿Por qué? Ya después entendí. Porque es justo la misma visión donde el arte no es importante. El arte, pues es el accesorio, ¿no? Es lo padre, lo que los alumnos pueden hacer si quieren, pero no. Entonces ya en esa mirada, pues ya fue algo drástico. Y pues bueno, ahora yo miro este trabajo desde otro punto de vista disciplinar. Creo que la maestría empieza a resonar, y después de este 20 aniversario todavía más al interior de la pedagógica, en lo que los alumnos hacen en sus propios seminarios y cómo rompen estructuras, porque sí lo hacen, sí rompen y sí generan cuestiones alrededor de lo que hacen, y por supuesto pues en los espacios donde habitamos desde las artes, ¿no? Gracias, Alma.
pues como para un poco retomar lo que se ha comentado, hay que contextualizar que la maestría, al pertenecer a dos instituciones o ser un programa interinstitucional, tiene un tronco básico que se cursa en la Universidad Pedagógica y un tronco de especialidad que se cursa en Centro Nacional de las Artes. Reitero, desde un enfoque interdisciplinario, retomando la experiencia del centro, y ahora estamos en la generación 11, entonces tenemos 5 primeras generaciones, 10 años que se trabajó de manera disciplinar, otras 5 generaciones de manera interdisciplinar, y actualmente estamos en la 11, ¿no? Y también interdisciplinar. Le voy a dar la palabra a María. María es de la generación 6, como lo referí, y ella fue de la primera generación en la que se implementó este enfoque interdisciplinario. Y años después estudió los seminarios especializados, y es muy interesante saber cómo vio cuando ella estuvo como alumna y cómo vio las prácticas, lo que hacemos en los seminarios. Solo voy a hacer una acotación porque me parece mucho interesante lo que pude revisar de esta tesis de María, y que ahora que escucho a Alma Heréndira me doy cuenta de muchas cosas que son importantes, que como compañero de docente en el momento no me daba cuenta, ¿no? Como que yo decía, pues bueno, hay que trabajar interdisciplinariamente, en dupla, y cuando veo la referencia que hace Alma Heréndira en las entrevistas, digo, claro, estaba entendiendo, y yo pensaba que, bueno, es fácil, agarra una noción transversal, la dialogamos, hacemos la secuencia didáctica y punto. Pero me doy cuenta que a partir de lo que leo en el documento es, claro, a lo que se enfrenta un docente para interpretar un currículum, además en dupla, además que plantea ciertos elementos. Me callo para darle la voz a María. Muchas gracias. Y bueno, sí, en efecto fue muy complejo yo, en mi experiencia como estudiante, no. O sea, sí fuimos un poco conejillos de indias, pero siempre lo disfrutamos. O sea, sí fue una cosa, era muy distinto a la dinámica que teníamos en la UPN. Entonces tomar los seminarios especializados acá era increíble, y veíamos que a veces nos centrábamos más en lo teórico, a veces como que ni veíamos el texto y tal, pero bueno, era muy placentero. Y ya después de cuando yo hago mi tesis sobre cómo trabajan en el seminario especializado, justo en las entrevistas pues también me doy cuenta de estos rompimientos que dice Francisco y estas dificultades. La siguiente, porfa. En esta parte de cómo pasan de trabajar disciplinariamente a la interdisciplina, pues hay un shock, ¿no? O sea, hay una parte en la entrevista que me dice Ale, es que estábamos choqueados, o sea, y lo dijo ahora, ¿no? Teníamos ya todo nuestro cursito muy bien establecido, ya sabíamos cómo trabajar, tal, y ahora trabajemos por distintas cuestiones institucionales, porque tenían que acotarse a los tiempos de las asignaturas del seminario especializado, ya no podían tomar el de temas selectos, pero también se sumaba que dentro de la oferta del CENAR parecía que como que la maestría era un poco más alejada porque no estaba dentro de la perspectiva interdisciplinaria. O sea, en teoría sí, pero daban las clases acá, pero no realmente no estaban trabajando de manera interdisciplinaria, y una de las formas para obligarlos bueno, pues fue implementar la dupla docente, que ya se implementaba también en otros espacios, particularmente en el diplomado de tránsitos aquí del CENAR. Entonces, bueno, pues sí fue un shock. Aquí Alma también tuvo un papel muy importante, porque justo en las entrevistas me comparten que pues es que Alma aterrizaba montones de cosas, trabajaba con ellos, que en ese momento estaban solo Francisco, David y Ale. Ellos hicieron como todo el rediseño y en ese sentido, pues haber formado parte de ese proceso, yo ahí mi hipótesis también es que la mirada pedagógica de Alma sirvió mucho para aterrizar muchas cosas, para incluso darle nombre a varias de las cosas que estaban en las discusiones, ¿no?
Pero si para ellos fue complejo, pues sí, alguien nuevo que se integra, ¿no? Que no participa en el proceso de construcción de ese cambio, pues también fue pues más difícil. Fue un shock. Sí. La siguiente, porfa. Entonces, bueno, uno de los primeros elementos que utilizan para pasar de lo disciplinario a lo interdisciplinario es utilizar estas rutas conceptuales, ¿no? Y definen el seminario especializado en 3 rutas, que la primera tiene que ver de la mímesis a la abstracción, como para salirse de conceptos específicos desde la disciplina y poder hacer esos cruces interdisciplinarios. Y en ese primer semestre de la mímesis, pasar de la mímesis a la abstracción, el puente pues es como la imaginación y el juego. En el segundo semestre se centran en la percepción, la experiencia y la representación, y para el tercer semestre es el de perspectivas contemporáneas en el arte y la educación, ¿no? Es interesante cómo creo, o por lo menos desde mi experiencia cuando yo cursé los seminarios, a lo que yo observé cuando los observé en el 2018 y 2019, como que siento que fue el que más se movió, ¿no? Como que, y como bien decía Alma, si bien hay una reconfiguración del equipo, como que también la línea se va reconfigurando en todo momento, o sea, como que van generando cosas a partir también de las inquietudes de las y los estudiantes, o sea, como que hay mucho movimiento, y particularmente en este seminario, integran esto de lo moderno a lo contemporáneo. Hay algunas, revisan tendencias en el arte contemporáneo, hacen los cierres disciplinares, y hay un laboratorio de práctica escolar, que eso es muy interesante porque es como donde aterrizan las estudiantes esto que aprendieron a lo largo de los 3 semestres, ¿no? Les piden diseñar e implementar una secuencia didáctica en dupla, ¿no? Como un poco lo que vivieron, pues ahora lo hacen. Entonces, la siguiente, por favor. Un papel fundamental para poder trabajar de manera en dupla, interdisciplinaria, pues es la planeación. Ellos escriben en el 2016 un libro en donde aterrizan como toda esta experiencia de nosotros como conejillos de indios de la generación 2014-2016, y entonces, entre otras muchas cosas, reflexionan sobre que el papel que tiene la planeación, y ahí hay 2 formas en ese momento. Yo no sé si ya ahora hay varias, después con la pandemia pues también hubo distintas, ¿no? Pero una de las formas era que un integrante tienen un documento en Drive, uno de la dupla escribía más o menos lo que quería trabajar en función de estas rutas conceptuales, o sea, dependiendo del lugar del seminario en donde estuvieran, pues ahora trabajarán en mímesis o ahora imaginación, ¿no? Entonces, eso es como uno de los conceptos, más bien esa es una de las guías ejes a partir de los que definen la planeación. Entonces ya escribía y el otro intervenía, y ya después checaban que sí estuviera medianamente articulado, o también podían coincidir las dos o los dos en línea, y entre los dos enlazar las actividades. La siguiente, para que me dé tiempo. Yo aquí les llamé procesos guía, así es como lo nombro, porque cabe señalar que si bien para Alma fue muy complicado, cuando yo intentaba en la institución donde hice mi investigación explicarles de qué iba el seminario, era así como les estaba hablando de física cuántica, sí, ¿no? Claro. Pero ¿cómo? Porque, pero, o sea, el de teatro y la de danza, pero entonces, ¿qué? O sea, era así como muchas cosas que suponían, y yo también después al observar me di cuenta que también son muchos momentos, y es como complicado describirlo y expresar, porque pareciera, como bien señalaba Francisco, que pues ya diseñas una secuencia y ya está, pero en el momento, en la práctica, también tiene muchas cosas que se van adecuando y tal. Entonces pues eso a mí me sirvió, esta cosa como en la sesión hay estos procesos guía que están como los ejes a lo largo de las 4 horas de la sesión, además del receso, que ese sí quedaba muy claro para todos a los que se los explicaba.
Era como, bueno, hay un, y también hay una cita muy linda de Alma en las entrevistas que dice, es que yo nunca había trabajado así en mi vida, ¿no? Y entonces dicen, ay, bueno, aquí ya está, vas a leer a Jaws o vas a leer a Dewey, y a partir de eso planeas y recuperas el texto, pero también planteas cosas de tu disciplina y las articulas con la de la otra, ¿no? Entonces sí era como muy complejo y eran muchos elementos, pero bueno, está como ese texto teórico, que eso a mí me parece como muy importante para ellos, como lo señaló Ale, desde siempre hubo esta intención de vincular la teoría y la práctica desde que trabajaban disciplinariamente, pero acá también entonces está ese texto que permite como definir una especie de concepto guía o nodo a lo largo de toda la sesión, el juego, la abstracción, la mímesis, tal. Digamos que ese momento teórico puede darse en distintos momentos de la sesión. Hay veces que es al inicio, a veces en medio, a veces al final, a veces se van mucho en lo práctico y a veces apenas si alcanzan a trabajar un poco depende de cómo se va dando la dinámica. Y digamos que la parte práctica la podemos pensar en los momentos de preparación o calentamiento. Hay un momento en donde las y los artistas docentes definen, pues como que ponen ahí en los elementos iniciales con los que se van a trabajar. Después hay un momento de exploración que también tiene que ver con esos elementos disciplinares, un contacto inicial con los elementos que se trabajarán durante la sesión para que en el momento de la experimentación elijan, hagan una selección y jueguen también ahí, bueno, sí, pues eso, seleccionen con aquello que exploraron para después llegar a una composición. Entonces, si pensamos, o sea, eso sí serían un poco medianamente secuenciales, la preparación, la exploración, la experimentación y la composición. Y en medio siempre hay momentos de notación, o sea, notación, apreciación de lo que se está generando, que eso también me parece muy interesante porque hay todo el tiempo ese momento de reflexión y de escuchar con los otros, esos momentos de notación. A veces, generalmente la exploración es de manera individual, hay veces que ya la experimentación puede ser individual o en pequeños grupos o todo el grupo, dependerá, pero se van generando pausas para poder ver qué es lo que estamos generando, ya sea de manera individual o en conjunto. Entonces eso enriquece, creo que todo el proceso de construcción para llegar a la composición, que si bien se busca eso, no es, o sea, sí está ahí en el eje, pero no es así de, ay, que lleguen a generar el producto perfecto, ¿no? Entonces, y está vinculada con la reflexión, que tiene que ver con estos momentos teóricos, pero también con la reflexión acerca del proceso mismo, ¿no? De qué es lo que van viviendo y cómo eso enriquece, cuando se dan esas pausas, enriquece el proceso del proceso mismo de creación, ¿no? Y genera, bueno, una composición. Pues ya, listo, la siguiente. Aquí es como un ejemplo de una de las sesiones que observé en teatro y artes visuales, ¿no? En donde el concepto era mímesis y la idea de composición final, que al final ya no supe porque se llevaron mucho tiempo en esa sesión y no supe si realmente buscaban llegar a eso, pero generaron un relato de encuentro entre dos seres antropomorfos, ¿no? Entonces, en esa sesión sí hubo primero el momento teórico de discusión acerca de la mímesis y después hay un trabajo corporal acerca de identificación de eso, de cómo está tu cuerpo y tal, para después poder representar a ciertos animales a partir del azar y luego llevarlos a los ejercicios de dibujo de exploración con la mano izquierda, con la mano derecha. Entonces, o sea, lo que un poco trataba yo de reflejar con esto era como que todo el tiempo están articulándose las dos disciplinas. O sea, si bien hay un momento muy claro en el que guía una o uno de ellos, hay otro momento en el que se van intercalando, siempre hay como se meten en sus mismas consignas como para poder hacer la conexión y bueno, no es de llegar a hagan el dibujo de un ser antropomorfo de una, ¿no? Sino que se va construyendo a lo largo de toda la sesión. Y en la siguiente
justo aquí recupero una de las experiencias, o sea, de los comentarios que hacen las estudiantes al finalizar esa sesión, ¿no? Que para ellas es muy rico poder pensar esas dos partes y cómo pueden complejizar su propio, no solo el proceso, sino también lo que van a generar al final, ¿no? Dice Maya, a mí me pareció interesante y un reto cuando estábamos empezando a ver lo de las formas de los animales, que de pronto el artista de artes visuales propusiera centrarnos en las características de carácter. A lo mejor puedo tener mayor capacidad corporal, pero entonces también pasar a eso es un plus, es un reto, está padre poder trabajar en duplas desde otras visiones. O el otro testimonio, a mí también me resultó interesante que ya al haber plasmado en el cuerpo y luego depositarlo en el papel me gustó, porque aunque nos habíamos imaginado las alas y al transportarlo fue como más enriquecedor, o sea, lo tienes más claro, se complementa. Entonces, bueno, eso también como para las estudiantes pues resulta muy enriquecedor, además de una forma de trabajo distinto, pues porque a veces pueden tener más habilidades en una cosa y se avientan a hacerlo desde la otra disciplina. La siguiente. Y bueno, es interesante cómo todo el tiempo esto que dice Alma, ¿no? De la reconfiguración es totalmente, a lo largo yo lo veo como egresada de esa primera generación con la que trabajaba interdisciplinariamente en comparación con lo que sucede ahora o lo que observé en el 2018-2019, pero también dentro de la misma sesión siempre están, o sea, siempre hay, se reúnen mucho en la dupla para hacer adecuaciones en función de lo que va pasando en la sesión, ¿no? A partir de lo que van, pues eso, experimentando las estudiantes. Y pues ya creo que ya la siguiente. Eso, pues eso, así. Gracias, María. Pues voy a darle la palabra a alguien de la mesa que quiera complementar algo alrededor de la propuesta interdisciplinaria. 1 o 2 minutitos por intervención. A mí solamente me gustaría decir que en mi experiencia, bueno, yo comencé trabajando en dupla, o sea, para mí era algo común, nada más que era una dupla disciplinaria. Ahí había otras características. Y luego cuando comenzamos, el interdisciplinario se trabajaba en dupla. O sea, sí había ya una tradición de trabajo en dupla en la propia maestría. ¿Porque trabajabas con Hilda de manera interdisciplinaria del curso de danza? Es que no me acuerdo muy bien. Sí, yo trabajaba en dupla, pero no es que no era interdisciplinaria, porque era disciplinaria, éramos de danza. No, pero cuando el trabajo del seminario 3 lo llevaba Vicky y Carlos Cañedo, o sea, era en dupla. Y luego lo tomamos cuando se integró Francisco, no me acuerdo si primero fue con Francisco o con David. Primero fue con David, yo trabajé del interdisciplinario con David y luego con Francisco. Entonces ya había como tradición. De hecho, eso fue un asunto que nos facilitó el trabajo. O sea, ya a los 3, cuando diseñamos el programa, porque ya teníamos una cierta, en algún momento escribimos en el libro, que había como de dónde ligarnos. Por eso decía que era una interdisciplina conceptual y metodológica, porque por un lado estaban las rutas y por el otro lado estaban las metodologías. O sea, yo ya sabía cómo tenía que trabajar con David y ya sabía cómo tenía que trabajar con Francisco. También había otro antecedente que ahora que lo señala ahí María, que no lo había visto. Cuando trabajamos el proyecto de las guías, habíamos diseñado ya un modo de trabajar en las secuencias didácticas. Sí, claro. De manera que no nos fue tan difícil pensar que la secuencia didáctica sería un elemento de trabajo articulador. Cuando leí la tesis de David, la segunda tesis de maestría de David, también fue muy interesante porque el planteamiento ahí, él hizo pensando en la relación que podíamos tener con lo tecnológico, y él hace evidente algo muy interesante que es, no me acuerdo cuándo lo empezamos a hacer, pero de hecho he rescatado de mi teléfono varias cosas, que son los asuntos de ¿qué se te antoja? Nos toca la próxima, ahí va esto, velo, ahí va lo otro, ¿cómo? Y ahí teníamos un primer acuerdo antes de que el primero subiera.
los materiales a la ¿cómo se llama? Al drive. Y ahí mismo acordábamos, a veces decíamos, bueno, sube tú, porque el que guiaba el trabajo que se decidía, el trabajo artístico en muchas ocasiones, sobre todo con Francisco, el trabajo que se decidía era el que daba la pauta para que el otro se metiera a planear. Entonces, sí diríamos que este modo de articulación no solamente era exclusivo en la planeación, sino que esa planeación comenzaba desde una semana antes, por lo menos. Perdón. Una semana antes que hacíamos esta como primera aproximación. En otros momentos, sí, como bien lo señala, platicábamos y teníamos sesiones enteras, sobre todo porque además como David hizo su tesis pensando en eso, específicamente nos pidió que hiciéramos en esa generación un ejercicio con el Zoom, para que en el Zoom quedara grabado cómo planeábamos, ¿no? Y bueno, pues me compartió algunas de esas transcripciones que resultan muy interesantes, porque justo ahí se nota muy claramente cómo ya se había esbozado la actividad, ¿no? Pues toda la planeación, o sea, diríamos todos los elementos que sí planeamos. Lo que también tiene de muy interesante esto es que si casi todos, diríamos, la exploración está muy bien diseñada, la experimentación está sugerida, bueno, ciertos elementos, y la composición también está sugerida, pero ya sabemos ahí que va a ocurrir algo que no sabemos qué va a pasar. Y que es eso lo que nos hace mantenernos en la constante comunicación, porque lo que se puede alterar drásticamente es el proceso de experimentación y composición. Casi nunca se mueve el de exploración, ahí diríamos que es más bien como ir controlándonos en tiempo. Y lo que puede suceder es, ya que uno lo ve, es como en la propia planeación se nota, por ejemplo, David y yo casi siempre estamos metiditos en las actividades. O sea, ¿qué quiero decir? La actividad de experimentación de exploración se diseña desde el principio introduciendo elementos. Y Francisco, como a veces tiene que hacer una exploración más disciplinar, estamos separados. No siempre. Hay momentos en los cuales, sobre todo cuando trabajamos con videodanza, sí se mete mucho. Cuando trabajamos con fotografía, sí se mete mucho. Hay momentos en los cuales, diríamos, no están pensados, pero sabe cuándo entrar a decir, bueno, aquí en esta anotación van a hacer una anotación con estas características, aunque no está escrito. Entonces, la posibilidad que hemos tenido de haber hecho ciertos registros visuales es que nos ha permitido notar ese tipo de trabajo que a veces pasa desapercibido. Por eso es que dice Francisco, es que nada más hacemos la secuencia. Pues sí, lo que pasa es que traemos un conjunto de prácticas y de discusión previa desde la selección del tipo de trabajo. Hay trabajos que nos gustan. O sea, a David y a mí nos gusta trabajar con Otelo, ¿no? Con la pavana del Moro. Y que el desafío es que en cada generación tomamos elementos distintos. A Francisco y a mí nos gustan algunas, por ejemplo, Sutra es una de las que nos gusta, uno de los trabajos. Pero hay varios, pero que buscamos siempre encontrar otros elementos. Y bueno, pues por eso es que sí es muy tan apasionante el trabajo, porque encontramos todo el tiempo perdón, esta posibilidad de estar experimentando, ¿no? Entonces, bueno, ya, nada más. ¿Alguien más de la mesa? Pues sobre lo que decía Ale, sí es cierto que ya llevábamos cierta ventaja en cuanto a relación, a lo mejor, sí, que ya no era tan desconocido para algunos, pero creo que el punto conflictivo fue el aferrarnos a los contenidos disciplinares, sí. ¿no? Claro, sí. Como que era muy difícil ceder ciertos contenidos, ¿no? Con el otro, o como esta negociación, siempre había una insistencia de cada quien por defender ciertas cosas, ¿no? Y creo que eso fue lo complicado en la combinación del trabajo, ¿no? Más que la relación, porque había una relación cordial, pues conocíamos ciertas cosas del otro, pero ahí como que sí nos costó. Sí, yo ayer reflexionaba
bueno, hasta lo escribí, como que este rediseño interdisciplinario no solo fue un ejercicio intelectual y pedagógico de pensar una forma de enseñanza, ¿no? O sea, como vamos a diseñar el currículum nuevo desde lo intelectual, y entonces mis conceptos, tus conceptos, mis métodos, y los metemos, sino también esto que refiere David en cuanto a las tensiones, y es un asunto del diseño curricular y el rediseño, algo que también se teje con lo sensible, lo emocional, desde el cuerpo y desde los cuerpos. Y entonces ahora que escucho a David digo, claro, yo iba con mi cuerpo también y cargado con mis 14 libros de esto es lo que yo quiero y no lo voy a... No hay negociación. No hay negociación alguna. Tenemos que ver esto, y la práctica me dio golpe de pared de decir, tienes que ceder y tienes que soltar cosas que no se van a poder revisar en un seminario, porque hay que también escuchar a la otra dupla, ¿no? El color, me acuerdo. El color. Llegué al color en tercer semestre, o sea, revisamos color en tercer semestre, y yo estaba atacado porque decía, no pasamos de la línea y el dibujo, y ya se va a acabar la maestría y no hemos visto color. No, pero bueno, tenía mucho que ver justamente con la integración de los demás, y pues obviamente yo llego y yo siento que hay una disrupción conmigo y con las propias también disciplinas, ¿no? Porque la parte sonora, pues era una parte que no había estado presente durante mucho tiempo, y en el momento de integrarse, pues es como nuevamente otra manera, ¿no? De volverse a articular y de articularnos con disciplinas que parecen ser como las más encontradas, ¿no? Pero a veces pues, no es tanto el encuentro, ¿no? Yo recuerdo, y siempre lo decíamos, a lo mejor de broma o no, Francisco y yo, de que yo de música nada, y yo decía, no, pues yo tampoco de línea y punto nada, ¿no? Pero hay como muchos enlaces, ¿no? Dentro de las clases nos empezamos a dar cuenta que había muchas formas, muchos enlaces entre lo sonoro y el color, el ritmo, las figuras, la dimensión, todo esto, y eso, pues bueno, me hacía acercarme mucho más. También con Ale, el descubrir el ABAN, el descubrir el movimiento, las sensaciones, y empezar como a compaginar justo este encuentro, ¿no? De como tú decías, ok, traigo todo esto, pero esto no lo puedo usar, esto no lo puedo poner, esto no lo puedo articular, necesito quitarlo y encontrar otras formas de articulación, ¿no? A lo mejor David, porque es más tranquilo, yo lo siento más tranquilo, entendíamos como el diálogo, ¿no? El diálogo, y él me decía, bueno, pues a lo mejor puedes partir de acá, ¿no? Y yo pensaba, bueno, pues igual y sí, igual quién sabe, ¿no? A ver qué pasa. Y muchas veces, o sea, sí es cierto, hacíamos la planeación, pero nos la pasábamos hablando durante toda la clase, oye, por acá, y si le cortamos, y si le ponemos, y si hacemos esto, y siempre nos tocaba las primeras clases. Acuérdate que había una cosa bien fuerte con los grupos que se rompían, ¿no? Estructuras, hasta a mí me daba mucho miedo ya luego trabajar con David, porque los grupos se desbordaban, y nos tocó trabajar el juego. Yo no me voy a acordar mucho de eso, y a mí se me ocurrió poner en el juego una serie de rondas, y pues las rondas despertaron muchas sensibilidades. Entonces fue algo que no nos habíamos propuesto, pero que pues pasó, ¿no? Se liberaron algunos. Se liberaron los demonios. Se liberaron. Pero bien, demonios. o sea, que creo que no, como que no se desbordaron más allá de lo que pudiéramos contener con la misma actividad. Ajá, y creo que también el asunto de la empatía, pues tú eres psicóloga, a mí me gusta mucho el trabajo muy cercano, entonces pues le meto mucho también por ese lado en lo teatral. Entonces pues sí, cuando estábamos juntos pues siempre había como una intensidad mayor que en otras sesiones, pero así en lo que recuerdo pues como que todavía como aceptable, digamos, o en un espacio en el que se podía generar contención grupal y que nunca se fueron así como nunca salieron del salón como todavía con un desborde emocional, ¿no? Claro. Bueno, para continuar, hablaríamos de otros espacios curriculares
En la línea de formación especializada tenemos estos 3 seminarios especializados de los que hemos venido hablando, un seminario introductorio que se llama Introducción al Campo, y en tercer y cuarto semestre se cursan 2 seminarios de temas selectos. El primero es la teoría estética y el segundo es interdisciplina y educación artística. Desde el rediseño de esta formación, de este nuevo programa, ya no es tan nuevo, ya lleva 10 años, se pensó que estos espacios que se articularan de alguna manera con lo que estaba aconteciendo en los seminarios especializados. Estos seminarios también los impartimos en dupla docente, o somos 2 docentes frente a ellos. En estética, ese lo imparte Ale conmigo, y el de interdisciplina David conmigo. A lo largo de la experiencia, que si bien no nos da tiempo de pensar cómo se hacen estos cruces, desde el rol docente veo en los estudiantes, en las generaciones que han egresado, cómo estos tópicos se juegan, aunque no hagamos una intención clara de decir, recuerden que en estética, pero sí vemos los cambios en los estudiantes, en nuestras estudiantes. En estética particularmente en torno a teorizar, complejizar, a llegarse de herramientas que les permitan comprender las discusiones en torno al arte, y en interdisciplina un poco alrededor de la revisión metodológica que hay detrás de los seminarios especializados. Voy a hablar un poco del seminario de estética muy brevemente. Lo que hacemos en este espacio es hacer una revisión de las ideas en torno a la teoría estética, a los problemas de la estética, centrándonos también en la idea de la soma estética, o la estética desde una postura pragmatista, para allegarnos y acercarnos a lo que se plantean las estéticas contemporáneas, y particularmente en las relaciones entre arte, estética y política, de manera que nuestros estudiantes, nuestras estudiantes puedan tener un bagaje teórico y conceptual que les permita también estar en algunas de las discusiones que se plantean en las prácticas del arte contemporáneo, y también tengan elementos para poder ejercer juicios críticos, apreciar ciertas obras artísticas, comprender procesos de producción en las artes. Y bueno, ahí en la estética estamos también pensando en ciertos ejercicios prácticos. Estos seminarios los asumimos en su relación de seminarios taller, algunas prácticas de exploración que se vinculen con la reflexión teórica y conceptual. Y David nos va a hablar un poco de lo que hacemos en el seminario de interdisciplina y educación artística. Sí, pues básicamente está organizado en 3 líneas de trabajo. La primera, que está enfocada en el diálogo entre disciplinas. La segunda, que tiene que ver más con los niveles de integración disciplinar, o distintas posibilidades de nombrar según este nivel de integración que hay entre los diferentes disciplinas. Y el tercero está enfocado más hacia la educación artística. Entonces ahí muchas veces trabajamos con casos de proyectos interdisciplinarios, de obras interdisciplinarias que se analizan con el grupo en la clase. Y creo que algo que ha sido muy acertado es que se plantea que durante el desarrollo del seminario se pueda generar un proyecto interdisciplinario. Entonces se hacen grupos de trabajo, y pues en cada sesión pues les vamos como invitando a que sigan trabajando por su cuenta, para que hacia el final puedan mostrar a qué llegaron en cuanto a proyecto, ¿no? O sea, pedimos que se llegue hasta un boceto de un proyecto interdisciplinario, no necesariamente a la realización, a la gestión del proyecto, sino a la definición de la maqueta, del boceto, y creo que eso es lo que ha ayudado a sentar más las ideas que se van discutiendo a lo largo del proceso. Ahí también entre Francisco y yo pues nos vamos alternando las sesiones,
y dentro de cada sesión pues hay momentos en los que trabajamos con la lectura, momentos en que trabajamos con una obra y momentos en los que trabajan los equipos en su proyecto interdisciplinario. Esto también se me hace muy importante resaltar lo de la línea, que sí hay un énfasis en los procesos creativos, ¿no? O sea, si bien no se pone la mirada en el producto, sí hay procesos de producción todo el tiempo, ¿no? Ahora ya lo tenemos más sistematizado, entonces en el primer semestre del especializado pues hacemos una producción individual, en el segundo semestre una producción grupal, en el tercer semestre producen una secuencia, el diseño de una secuencia que aplican en grupo, y en el tema selectos pues también este proyecto interdisciplinario que ha resultado bien interesante, porque sí, también desde el principio pedimos que haya una implicación real con eso que quieren hacer, ¿no? Entonces más como que se te antoja a ti, Vianey, a ti, Angélica, ¿no? Con esto que quieren generar, y desde ahí pues creo que se genera como otro tipo de intención, interés en el juego, y no necesariamente de piensa en la escuela y piensa en los estudiantes, sino más bien piensa en qué se te antoja hacer a ti a nivel de producción artística interdisciplinaria o de propuesta de intervención. Sí hay un énfasis fuerte en eso también. Sí, es interesante, bueno, que David resalte lo de los procesos creativos, o cómo está implicado el sentido de generar procesos creativos al interior de los seminarios, del seminario especializado, porque yo me doy cuenta que en las generaciones ha estado muy presente al egresar, siempre reiteran, es que la idea del proceso creativo es, y me cobra sentido para mí en términos de pensar algo que se decía al inicio de la mesa, en términos de no nos interesa formar artistas, ¿no? En un principio se decía eso, pero nos damos cuenta que sí sigue siendo la premisa, pero los egresados, más que formarse como artistas, se dejan entrar en una dinámica de exploración, de práctica artística, y entonces nos damos cuenta que muchos de nuestros egresados de repente ya están haciendo producción artística, ya están cantando, están en un grupo musical, alguien expuso, están haciendo interdisciplina, y que no lo ven desde ya soy artista porque me formé en la línea, sino lo que damos en términos de procesos creativos les dan herramientas para decir, me voy a atrever a hacer una práctica, ¿no? Me voy a atrever, ya vi que sí puedo hacer ejercicios de exploración dancística o relación con mi disciplina, los que vienen de disciplinas o los que no vienen de disciplinas tienen seguridad para decir voy a pintar, ahora voy a bailar y lo voy a relacionar con la música. Bueno, no sé si paso a la parte de investigación o damos una pauta aquí para que la mesa quiera. Sí, yo creo que la podemos pasar brevemente, pero una cosa que voy a resaltar eso de no formar artistas, pero que las personas se involucren en prácticas artísticas, porque me parece que es una línea muy importante, que también en otros campos, que no vienen al caso ahorita, también podría ser, ¿por qué impulsar el deporte únicamente para los que van a ir a las Olimpiadas? Y claro, si no puedes hacer eso, entonces no puedes hacer deporte. ¿Por qué no puedes hacer artes marciales si no vas a competir en quién sabe dónde? Sino que tendría que ser abierto. Y en el caso de las artes, pues es fundamental. Y eso crea una mirada que además se transmite a los demás. Que no importan tus habilidades, no importa el cuerpo, no importa nada, tú tienes posibilidades de producir, de crear y de disfrutar. Entonces, creo que es una línea muy importante que se promueve desde la línea de acción artística, y que sí tiene efectos, y ahora lo hemos visto, en estos días lo hemos visto, cómo tiene efectos en nuestros egresados, pero a la vez en la gente con quien ellos interactúan y trabajan y producen. Claro. Sí. A mí me gustaría nada más decir mucho que creo que los trabajos que se realizan al interior de la línea nos han permitido como volver a dimensionar este asunto de la formación de artistas, ¿no? Y el asunto de la educación integral, ¿no? Porque la cuestión de la educación integral es ofrecer todos estos parámetros para que el sujeto realmente llegue a ser un sujeto crítico, reflexivo, propositivo, etcétera. Y a veces la pregunta es cómo. La gran pregunta es el cómo, ¿no?
lo disciplinar pues no ha respondido a estas partes, y creo que desde estos acercamientos se han encontrado muchos comos, o sea, no podría yo decir cuántos porque habría que leer todos los trabajos de tesis que de alguna manera arrojan muchos indicios sobre estos comos y que también abrevan hacia afuera, ¿no? Yo desde la parte, como les decía, estoy aquí pero también estoy en UPN, y en UPN observamos a los alumnos que quieren hacer una tesis, ¿no?, de licenciatura y que quieren implicar al arte. Y la pregunta siempre de esas tesis es, ¿qué hago? Pero yo no soy artista, pero entonces ¿qué voy a formar? Y entonces ¿cómo me acerco? Y entonces puedo acercarme o mejor está vedado y me voy con un especialista, ¿no? Pero yo siento y sé que el arte hace algo. Y creo que estas líneas nos dan como el pie para que desde esta parte los alumnos empiecen a dimensionar, y algo que me ha pasado mucho fue justo desde antes un poco, porque habíamos llevado un seminario de educación sensorial y bueno, de hecho el cuerpo académico que yo formo tiene mucho que ver con lo que se hace aquí en esta línea, ¿no? Yo tengo un cuerpo académico, bueno, estoy en un cuerpo académico que se llama educación sensorial, experiencia estética y arte. Entonces, bueno, ahí caben muchas cosas. Y una de las miradas que decíamos es que mucho del trabajo que se hace aquí en la maestría nos permite redimensionar caminos, rutas y alternativas para que los alumnos en específico de psicología educativa, que son los que atendemos, puedan negociar o puedan encontrarse o puedan reflejarse en el arte, en sus propias prácticas y en sus propias preguntas de cómo se vincula esta parte con el proceso de las artes, ¿no? Sin este estigma de que solamente hay que hacer arte para ser artistas, ¿no? Y empezar a mirar al artista ya también desde otra posición, ¿no? Creo que es algo bien interesante en esto que dices tú. Gracias. Yo esperaría no tardarme mucho, pero lo que señala Alma me parece súper importante, sobre todo porque diríamos que la consigna con la que yo entré claramente fue no arrastrar los métodos de la profesión al ámbito de la escuela básica. Y eso era un asunto que en el medio de la danza pues era es muy fuerte, porque básicamente la profesión está conformada por disciplina, pero diríamos danza clásica, danza contemporánea y danza folclórica. Y en la escuela básica lo que predomina es la danza folclórica. De manera que un poco trabajar a contrapelo de eso suponía pensar desde otro lugar la danza. Afortunadamente, bueno, toda la propuesta Laban da esa perspectiva que nos permite entrar en otro, pues desde otro lugar a la danza, a través de la aproximación del movimiento y la danza. Pero lo que ha tenido el asunto ahora es que ahí estábamos como un poco peleándonos con la profesión artística. Peleándonos, o sea, esto de decir, bueno, tenemos que conformar una metodología que permita que los profesores generalistas enseñen y se animen a enseñar las artes, recuperando sus propias experiencias. Un poco dejando de lado la parte, diríamos, de enseñanza de ciertas herramientas para la producción artística. Y con este nuevo modo de trabajar, bueno, yo he tenido que meter modos necesariamente desde la coreografía, para que puedan componer. Entonces, no es que les diga esta es una sesión de coreografía, pero pues por supuesto están todas las fórmulas coreográficas, pero comenzando desde algo que les llama mucho la atención, que es desde la retórica. O sea, no comenzamos desde la perspectiva disciplinar, sino desde las formas retóricas que nos dan elementos para poder hacer composición. Y algunos de los formatos claramente de la composición dancística. Entonces, regresar a no formar artistas, pero sí utilizar herramientas claramente que nos llevan a las producciones artísticas, son muy interesantes. Y la otra es el hecho de haber tomado, porque, bueno, ese seminario tercero resulta que ha avanzado hacia los otros seminarios. O sea, de repente ya estamos trabajando prácticamente desde el principio con prácticas artísticas contemporáneas, o sea, no nos esperamos al último momento. Antes era como muy marcado el tipo de trabajo que hacíamos en los diferentes seminarios, y ahora ya no.
Y eso hace que cada obra artística, cada tipo de trabajo nos plantee un modo de integrar el movimiento y la danza a las diferentes posibilidades. Bueno, ya ni siquiera se piensa eso, pensamos en una instalación, en un performance, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso también hace que vayamos descubriendo los modos en que los artistas trabajan y obtengamos los elementos de ahí para poder hacer ciertas réplicas de los procesos. Entonces, pues sí, estamos como regresando a recuperar algunos modos de la producción artística sin que sea esta formación rígida disciplinar, que en el caso de la danza y la música es claramente marcado con ciertas técnicas y ciertos procedimientos, ¿no? Gracias, Ale. Solo rapidísimo, así ya. Que justo pensando en esto que decía Alma, es muy interesante, y tú también, Francisco, cómo se animan aquellos y aquellas egresadas que no necesariamente tienen una formación artística por experiencia propia y por lo que he compartido con otras. Es que, o sea, el hecho de hacer, ¿no? De animarte, o sea, la experiencia, el experimentar ahí es algo fundamental que no lo tienes en otros espacios. Y también no es nada más, hay un proceso bien interesante de cómo se guía ese hacer, porque no es desde, a ver, esto es lo que tienes que repetir y tal, sino está toda esta parte lúdica, de este proceso creativo en el que te vas, pues sí, inmiscuyendo y te vas, o sea, te ves ahí. Entonces creo que esa es una parte fundamental que hace que después, pues ya te animes, ¿no? A hacer esas cosas. Claro. Solo lo que agregar. Bueno, gracias, María. Vamos a ir cerrando esta mesa y vamos a hablar, David y yo, rápidamente de otro espacio curricular que se articula y que tiene que ver con el seminario de tesis y la orientación a los proyectos terminales o que elaboran nuestros estudiantes egresados. Voy a hablar muy rápidamente de eso porque es bien interesante. Ya hubo una mesa de investigación la semana pasada. Entonces tenemos 3 tipos de proyectos terminales: aquellos que se llaman de intervención, investigación y diseño de materiales didácticos o materiales educativos. Revisando el grueso de las investigaciones de las tesis, un poquito más del 50% son de intervención. ¿Qué implica esto? Diseñar una propuesta de educación artística, aplicarla, estudiarla, y esto lo lleva a los estudiantes egresados a generar un análisis de lo que pasó. De ese 50 o de ese universo, el 35 son orientados a la educación básica, preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, que está aumentando en nuestras tesis, el bachillerato. El otro 15% son talleres libres. Resalta particularmente cómo danza y teatro son donde más están los talleres libres, ¿no? En distintas instituciones. En cuanto a la investigación, las tesis pueden hablar de un tipo de trabajo. Bueno, en investigación, digamos que puedo yo resaltar, es un 30% de todo el universo que tenemos. Como que el 16% refiere a una línea que está ahí, que refiere a el trabajo con docentes. O sea, estudiar los docentes, entrevistar a los docentes que vienen de artes y se implican con la educación, sus imaginarios, sus trayectorias. La otra parte tiene que ver con una línea que se ha ido consolidando gracias al trabajo de Alejandra, que tiene que ver con la línea de acompañamiento docente, un tipo de formación o para los docentes, ¿no? Este tipo de trabajo que se ha hecho pues casi desde el rediseño, desde 2011, que también cumple 10 años el acompañamiento en la línea. El otro trabajo, los demás trabajos son en torno a los materiales didácticos, a museos, hay algo sobre danza española, resaltan los de 2 trabajos que hay sobre muestras escolares, himno nacional, las de teatro. En niveles educativos es interesante, casi todos sí estamos enfocados a la educación básica. O sea, y la educación no formal y extracurricular también ocupa un lugar importante. En cuanto a las disciplinas, creo que hay un equilibrio oscila entre un 17 y 21 entre las 4 disciplinas, como que estamos equilibrados, ¿no?
y está ganando fuerza la orientación interdisciplinaria en las tesis, sin dejar de hablar o no dejar de hablar aquellos proyectos que son desde la educación artística o desde la educación estética, no adscritos a alguna disciplina. Y bueno, hice un punteo en torno a algo que me parece relevante, que es como le puse emergencias. A las tesis las investigaciones se empiezan a construir desde otras perspectivas que dialogan con la educación artística. Interculturalidad, educación para la paz, género y feminismo, museología crítica, transpedagogía, la mediación artística, el estudio de otras prácticas artísticas, textil, circo, y entonces yo me planteo que estos desplazamientos nos hacen ver otros fines de la educación artística, y yo mismo me pregunto, ¿esto sigue siendo educación artística? ¿O cómo le compete a la educación artística este tipo de proyectos que nos llegan? También es importante resaltar que en las últimas investigaciones se identifican otros medios de indagación, el documental como un producto artístico que sirve para indagar la práctica educativa, el que es muy claro el trabajo del uso de material audiovisual, grabación, fotos, en el trabajo de campo, en los estudios de intervención, y particularmente también en las investigaciones en torno al acompañamiento. Y el último sería la integración de las artes, sus procesos, sus conceptos y sus prácticas como una posibilidad para la indagación desde el enfoque cualitativo. Entonces, finalmente yo cerraría con que en el desarrollo de las investigaciones se puede leer un momento determinado histórico de la educación artística en el sistema educativo nacional. Cómo en las tesis se va viendo también cómo los planes de estudio han ido cambiando, esto que refería Ale del 2004, 6, 9, el 11, el 17, ahora la nueva escuela. Pero por otro lado también se puede leer en esos proyectos las discusiones en torno al arte contemporáneo y a sus prácticas o a los propios conceptos del arte. La educación artística también se está preguntando los problemas de la realidad social, del mundo contemporáneo, en el aquí y en el ahora, y en los debates teóricos que hay en otras áreas disciplinares. Y entonces estamos en este asunto de pensar la realidad también desde el arte, desde la educación. Y finalmente voy a darle la palabra a David, que nos va a hablar del seminario de tesis, que es donde construimos este acercamiento a las investigaciones. Pues igual nada más para completar el panorama, para ver si hay alguna también inquietud de parte de alguien. Pues ahí hubo también un proceso de transformación. Cuando a mí me tocó cursar la maestría, el seminario, o lo que tiene que ver con la investigación, había un seminario introductorio en investigación y posteriormente había 3 seminarios de tesis. Esos seminarios de tesis se daban de manera colectiva. Entonces había un espacio donde estaban todos los tutores y pues de repente alguien llevaba la clase y otros agregaban comentarios, y había un espacio como para irse a un rincón con el tutor y hacer como un avance sobre la tesis. Eso pasó ya en el cambio curricular a que hubiera 4 seminarios de tesis. Estos seminarios de tesis ahora se imparten, cada tutor imparte un seminario de tesis distinto, aunque siguiendo un poco la misma línea que hemos acordado en el colectivo, pero pues nuestros grupos son de 1 o de 2 estudiantes según los que tengamos asignados como asesorados. Entonces, de principio a fin del proceso se cuenta con el acompañamiento de un tutor, y hay productos específicos que se espera obtener al final de cada semestre. Entonces, creo que en este momento como que ya se ha ido llegando a una sistematización cada vez más clara, cada quien en sus formas de asesorar o en los contenidos que incluye dentro de los programas. Los productos, pues más como en lo general, digamos, en el primer semestre pues se hace como un estado del arte, bueno,
trabaja con la literatura que se ha escrito sobre ese tipo de investigación, para terminar de definir el proyecto y hacer un avance del diseño de intervención, quienes van a intervenir. En el segundo semestre, ahora cada vez más estamos impulsando que se empiece la intervención en ese segundo semestre. Entonces, pues se termina de hacer el diseño o se hace el diseño, se fundamenta la intervención, se aplica la intervención idealmente y pues se registra, ¿no? Para que en el tercer semestre se venga a sistematizar toda esa información, a comenzar como un primer nivel de análisis en que generalmente se intenta llegar a establecer algunas categorías descriptivas que posteriormente en el cuarto semestre pues ya se transforman en categorías analíticas y se concentra el trabajo en la escritura del borrador final. Entonces, más o menos así está estructurado para tratar de lograr el requisito de que las personas que cursan la maestría se titulen en el semestre posterior al que egresan de la maestría. Entonces, pues así está organizado el trabajo de tutoría en esta línea. Por lo que hemos escuchado también de lo que nos dicen las y los estudiantes, sí es muy cercano, sí hay como un seguimiento muy puntual, los coloquios, sí leemos a las personas, sí las retroalimentamos, entonces pues como que es un proceso que a mí se me hace muy completo, aun cuando es una maestría que es profesionalizante. Yo creo que sí hay una formación para la investigación, no una formación de investigadores, pero sí hay una formación para la investigación que se ve en el impacto que está teniendo y que ahora pues nos han comentado en las diferentes mesas las y los egresados, ¿no? Por lo menos en las últimas generaciones creo que cada vez está más claro ese trabajo. Y pues nada más, como para completar el panorama. Bueno, vamos a ir cerrando esto o vamos a abrir la mesa si quieren comentar algo. O me voy con los dilemas y tensiones, los enuncio. Bueno, esta última línea le nombramos dilemas y tensiones, que refieren a la maestría. La línea se ha enfrentado a los cambios de perfiles. Si bien nuestro foco es la educación básica y varias generaciones tuvimos en su mayoría los maestros que se formaban en normales, conforme han venido transcurriendo las generaciones, hay generaciones que son menos los que vienen de la normal o de la escuela básica, por otros asuntos con CEP, pero nos llegan perfiles distintos, ¿no? De las ciencias sociales, de otras áreas. Ese es un punto importante en estos dilemas y tensiones, cómo orientar la formación. Otro punto es cómo se articula el tronco común que se cursa en UPN con el tronco especializado que se cursa aquí. Y bueno, también hay un dilema que viene el cambio de estudios de la maestría en desarrollo educativo desde su planteamiento en UPN, que empezará a operar en la próxima generación, en 2024, y que eso implicará que nuestra línea o que cambie de nombre, que se llame educación artística y estética, como en algún momento lo comentamos. Entonces sería otro dilema, cómo operar y si vamos a hacer una nueva reestructuración a partir del nuevo plan de estudios. Abro la palabra a la mesa y después, para quien nos escucha aquí en el Zoom de la biblioteca, nos quiera hacer alguna pregunta. Yo también traía mis dilemas. Sí. Sí. Adelante, Alma. O mis tensiones. Pues una es esa, la de la fundación de la Universidad Pedagógica Nacional y el Centro Nacional de las Artes, y a lo que cada una se dedicaba, ¿no? La poca importancia que siempre ha tenido el arte en la Universidad Pedagógica, por una parte, y por otro lado, que en el Centro Nacional de las Artes no se atendía a la educación básica. Después surgió el diplomado, pero en el 2012, 11, 9 años después, o casi 10 años después de que estaba la maestría. Entonces, pero la maestría todavía no era interdisciplinaria, o sea, no tenía el enfoque. No, yo digo arte y educación. Ya, sí. Entonces, aquí no se atendía la educación básica y allá no se atendía el arte. Entonces había que inventar algo nuevo para las dos instituciones, y eso fue un momento de tensión muy fuerte. Sí. Y yo creo que siempre, de todas maneras, de una forma o de otra, y lo hemos visto estos días, hay
pues distintas maneras de operar, de pensar, de hacer en las dos instituciones y pues hay tironeos. Ahora, allí se construye, no es que sea todo negativo, pero sí hay, y un lugar donde se materializa eso es en la relación entre el tronco común, ahí se concreta mucho, y la línea, creo. ¿Alguien quiere compartir algo sobre esta? El asunto también de la relación que hay con las visiones que pueda tener la UPN y las visiones que se pueda tener aquí mismo en el Centro de las Artes, aunque diríamos que han tratado de hacer negociaciones, pues fue claro que en el primer momento hubo ahí un roce, diríamos, importante de cómo se pensaba el trabajo de lo académico, artístico, y lo académico, pedagógico. Y eso ha sido también todo un proceso de negociación. Sí. O sea, no fue gratuito que quienes llegamos fuéramos investigadores. Claro. O sea, veníamos ahora sí que de la torre de investigación. Y en vez de el ámbito artístico propiamente dicho. Después se fue reconfigurando con otras miradas. Y eso ha sido algo que define a la maestría y que ha sido también muy paradójico, como bien dice David, porque si bien es cierto que es una maestría profesionalizante, la necesidad de poder ser pertinente en función de lo que vemos, o sea, para hacer algo en la escuela básica, pues necesitaba ser investigado lo que hacíamos, o sea, no solamente ponerlo a prueba y evaluarlo. También esta es otra característica muy, muy importante, o sea, nosotros no hacemos intervención y la evaluamos en el sentido tradicional de lo que puede ser la evaluación, sino que documentamos la intervención e investigamos sobre ella, lo cual supone otro tipo de herramientas, que esto, insisto, nos lleva a tener una mirada pues más cercana a lo que pueden ser las maestrías que están buscando investigación. Y eso lo hemos constatado en el estado de la cuestión que hicimos, en el estado del conocimiento. En el estado del conocimiento que hicimos, justamente la maestría tiene, la mayor parte de sus tesis tienen los requerimientos que podría tener el COMIE para poder considerar una tesis de maestría, porque muchos ni siquiera las incluyen, tesis de maestría dentro de lo que puede ser la investigación educativa. Y esto vale la pena subrayarlo, porque además hemos buscado en nuevas metodologías, hemos incursionado en la investigación basada en las artes, hemos incursionado en la autoetnografía, en los métodos audiovisuales, la etnografía visual, y esto también tiene que ver con el planteamiento de la propia maestría, de cómo indagar sobre el arte. O sea, no solamente pensamos en cómo enseñar, sino además cómo indagar sobre las prácticas de enseñanza en artes. Entonces también esto vale la pena destacarlo. Bueno, yo puedo decir las otras, aunque sean enunciadas. Adelante. Sí. Yo creo que hay una tensión entre tener que atender, porque hay que atender los planteamientos curriculares de la SEP en las distintas reformas y hacer una propuesta que no se ate a las reformas y que dote a los profesores de maneras de relacionarse con eso e ir más allá. Yo creo que ahí tenemos también algo. Que ahí, viendo el panorama de las tesis, así que hice un abuelo de pájaro, aunque haya habido un cambio de perfil, me di cuenta que aunque lleguen de otras áreas, siguen atendiendo a la escuela básica. O sea, siguen insertando su proyecto en secundaria, en preescolar, en primaria o en bachillerato, que también ya es considerada formación básica. Sí. Y, bueno, nada más, con respecto a lo que tú dices, Alma, de este desencuentro, porque todavía sigue el desencuentro, ¿no? Un poco cómo plantear o permear el trabajo artístico dentro de la educación básica. Pues bueno, la Escuela Nueva Mexicana ha detonado
de manera bien fuerte cómo se puede aterrizar, ¿no? Porque una postura era, bueno, que las artes estuvieran transversales en el currículum y ver cómo ayuda a las matemáticas, al español, pero los docentes decían, ¿y ahora cómo lo hacemos? O sea, ¿cómo lo articulamos? Si nunca hemos trabajado desde el arte, ¿ahora cómo vamos a trabajar con el arte, no? O sea, como todo el susto de la vida de enfrentarse a estos elementos y de repente cómo se van mediando estos asuntos en donde pareciera ser que primero no es mirada, luego quiere ser mirada, demasiado mirada sin comprenderse y que sigue causando estas tensiones en torno a, bueno, que implementar en el trabajo y que a mí me parece que ahora sí, por lo tanto, la pertinencia de la maestría y la pertinencia de muchos de los trabajos de los egresados con respecto a no es que a través de las artes se va a estudiar matemáticas, sino en esta comprensión de la dimensión de cómo hay otras rutas para acercarse al arte y cómo hay otras rutas para permear y hay otras rutas para comprender, porque creo que ahí seguimos en la tensión igualitaria, ¿no? De, pues, ¿qué hace el arte en la educación básica? Pues es la misma pregunta que se hacen, ¿qué hace el arte en las universidades? ¿No? Por ejemplo. Sí, claro. Yo tengo curiosidad, enúncialas todas. Las enuncio todas. De corrido. Yo creo que también hay una en apegarse a las, tiene que ver con la anterior, apegarse a las disciplinas que plantea el currículum, las artes visuales, el teatro, así, y comenzar a incluir otras cosas como el cine, la videodanza y otro tipo de producciones que se hacen en el arte contemporáneo. Pues una entre lo artístico y lo educativo, yo creo que también es una cosa que está presente, que de todas maneras, aunque lo hemos integrado de una manera muy distinta que hace 20 años, pero de todas maneras está un poco allí, todavía pues siempre se tiene que estar como replanteando. Y bueno, y una cosa que yo creo que para el futuro, que es una inquietud que yo tengo, que hay una tensión entre, se pueden integrar muy bien las disciplinas artísticas entre sí y con algunas de las humanidades, a lo mejor lo antropológico, la historia, como que nos movemos muy bien ahí, pero hay un prejuicio, me parece, en relación con otro tipo de disciplinas que vienen más de las naturales o lo que sea, como que esas son duras, son rígidas, son cuadradas, no sé qué. Se contrasta lo creativo, por ejemplo, con el proceso que se lleva a cabo en las matemáticas, que lo tengo muy cercano, y entonces digo, no, allí tendríamos que poder como trascenderlo, no hacer esta dicotomía, y porque es una tensión también entre las ciencias y el arte, o las humanidades y las ciencias, y entonces poder trascender esa dicotomía y también podernos vincular. Eso es lo que estuve pensando. Sí, yo tengo también que el pertenecer el estar dentro de marcos institucionales también es un dilema en la generación de propuestas nuevas. Sí, claro. Como que nos topamos con ciertos límites para poder, pues no sé, abrir nuevas posibilidades. O sea, lo hemos estado viendo, ¿no? Como más allá de la disposición de las personas, hay candados institucionales en los convenios, en los acuerdos, en la manera de operar de las instituciones. Y otro asunto que creo que también puede ser un dilema es que se producen muchas cosas en la línea que no se difunden hacia afuera. Claro. O sea, que no promovemos dentro de la misma línea que las discusiones, las reflexiones, las mismas tesis vayan más allá, ¿no? Claro. Y los formatos de las tesis entrarían en eso, en los requerimientos institucionales que tenemos que cumplir y que no se puede pensar en otros modos. Bueno, no se pueden llevar a cabo. Sí. Pues bueno, vamos a darle la palabra a quien nos escucha, si quiere hacernos una pregunta, compartirnos alguna inquietud, o vamos ya cerramos. Siendo las 8:07 minutos. Creo que es pertinente cerrar. Bueno, Norma. Bueno, ahorita que dice Alma con relación a que no se entra a lo mejor a otras áreas, ¿no? Creo que pasa al revés que como pasa con las artes o los docentes que no son artistas, dicen, no, ¿cómo voy a abordar las artes si yo no tengo la especialidad? Claro. Entonces, claro, dicen, ¿cómo voy a hablar de matemáticas? ¿Cómo voy a hablar de física si no tengo los conocimientos? Y entonces mejor lo dejo ahí, ¿no? Esa es mi teoría, no sé. Sí, aquí sí. Y bueno, agradecer porque creo que es muy oportuno este momento de esta mesa.
donde se juntan todos y hacen este recuento sintético, que además siento que quedó corto el tiempo, ¿no? Como para... Está bien, ¿no? Porque se tomó lo más importante, lo más significativo de lo que hay, y creo que hay muchas cosas todavía que reflexionar sobre también los dilemas y todo esto, y porque siento que es este organismo vivo, ¿no? Que todo el tiempo va evolucionando, que se van perfeccionando cosas, pero surgen otras, y ahorita que dicen que a lo mejor ya se va a reestructurar otra vez para llega a ser estable, ¿no? Entonces me parece que es muy oportuno y que qué bueno que se grabó, porque entonces creo que también se pueden ir revisando cosas, estudiarlo después, sí. De todo lo que se habló, ¿no? Porque, no sé si siempre se logra en los seminarios internos, pues se hablan de cosas muy puntuales, ¿no? De qué resolver y que no sé qué, pero no de lo que se está haciendo, ¿no? Es todo lo que se propone durante la maestría y los programas de aquí, ¿no? Está reflexionando sobre la práctica y todo, y a veces no da tiempo de eso. Entonces creo que sí es un momento que se ha logrado, y que a lo mejor podrían pasar otras 2 horas y seguirían abriéndose nuevos temas. Entonces, bueno, yo lo agradezco y pues qué padre que se pueda hacer todavía. Sí. Como que después, como que hicimos la reflexión sobre lo disciplinar, después la reflexión de nuestro pilotaje del interdisciplinario, y no habíamos hecho, entonces ahorita, 6 años después, sí es un momento como de volver a hacer una pausa y mirarnos con este pretexto de los 20 años. Sí, creo que es así, tienes razón, pero no lo hacemos los lunes, ¿verdad? No, el tiempo, ¿no? Sí. El tiempo no nos alcanza. La vida institucional. Bueno, vamos a dar cierre a la mesa titulada La Línea de Educación Artística, a 20 años de su fundación. Les agradecemos, gracias, hay que festejar, hay que abrazarnos, porque estamos muy contentos con todo lo que ha estado pasando, escuchar a nuestras egresadas, nuestros egresados. Creo que ha sido un momento importante para visibilizar y circular lo que se ha producido en 20 años, lo que se ha hecho, y porque somos una red que estamos empezando a articular de mejor manera, ¿no? Gracias, buenas noches. Yo considero que en el ámbito laboral, en cuanto a la docencia, pues, es muy poco conocido este espacio, ¿no? Este universo que es muy importante, no solo para los docentes, sino pues para la población, en general, ¿no? Para la humanidad. Pues creo que es una tarea bastante enriquecedora, porque yo los escucho muy motivados, con unos testimonios muy contundentes, ¿no? Y que los cambios que ustedes han visualizado en los integrantes de los 20 años de la maestría, y todo este desarrollo que han elaborado desde la investigación, desde ¿por qué no decirlo?, desde ese laboratorio, ¿no? Desde transformar, ¿no? Desde transformar la línea, a veces que nos cuesta mucho, ¿no? Romper con el acercamiento a las artes, con el acercamiento, o cómo fuimos educados, o cómo fuimos recibiendo, ¿no? Información desde pequeños, ¿verdad? Hasta que conocemos o empezamos a explorar o a escuchar estos términos que no son nada familiares, ¿no? Desde la interdisciplina, la disciplina, la transdisciplina. Vaya, entonces creo que es muy interesante, y sí considero que, aparte de que tienen las grandes intenciones de modificar, pues también sería muy importante, pues, invitar a la población, ¿no? Que estamos pues, en la parte de la educación, y para poder, o sea, pues ser parte de este pues interesante cambio, ¿no? Y sobre todo de poderse integrar al trabajo de la transformación, de cómo se puede insertar o cómo se puede vivir el arte y la educación, ¿no?
Gracias. Muchas gracias. Pues cerramos. Gracias por venir. Gracias.